Pero previo a esto hay un paso anterior que consiste en el servicio Windows de documentos recibidos que está desarrollando Antonio, el que su función principal es poder consultar la casilla de correo de mis documentos recibidos, donde yo recibo los documentos de mis proveedores. Por lo tanto, este servicio, ¿qué es lo que hace? Se comunica a esta casilla de buzón, revisa los documentos, los descarga y los inserta a tablas que necesita, digamos, la integración. Entonces, el servicio consulta la casilla y descarga los documentos a las tablas de la integración propiamente tal. Posteriormente, está el asistente que está contenido dentro del add-on. Así, para que la idea del funcionamiento. Ahora bien, a nivel gráfico, va a estar este es el punto menú que se agrega por parte del add-on de FX. Ahí están todos los formularios y opciones que contiene el add-on. Pero se agregó este submenú, integración de recepción. Este es, Esta es el asistente que contiene, digamos, la herramienta para poder integrar los documentos recibidos a SAP. ¿En qué consiste la integración? Es que los documentos descargados yo los puedo insertar a SAP como factura de compra. Esa es la funcionalidad para poder hacer la relación de manera interna y mantener la contabilidad y la traza de los documentos. Estos documentos se pueden ingresar como documento final, o sea, como factura, o si no, como borrador. Estas opciones también son parametrizables dentro de la integración. De hecho, si revisamos las reglas, que era parte de lo que había mencionado Juan Carlos, y a ver casa matriz, por ejemplo, yo puedo permitir documentos sin referencias, o si particularmente quiero que todos los documentos que yo descargue sean con referencia, también lo puedo parametrizar aquí. Aquí es donde yo defino, por ejemplo, si acaso va a ser borrador, si utiliza el catálogo, si tiene rechazo por reglas, y puedo también parametrizar cierta información predeterminada. Por ejemplo, si quiero, por ejemplo, que para esta compañía definir alguna cuenta, proyecto o dimensiones. Algún monto, por ejemplo, máximo que yo pueda parametrizar y un artículo predeterminado para asociar los artículos no inventariables. Esta información también está contenida a nivel de proveedores. Es muy similar, pero a nivel de proveedores vamos a encontrar un poco más de información. Obviamente tenemos que definir para qué proveedor y también, por ejemplo, podemos definir si acaso está activo o no. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tengo un proveedor que quiero, no sé, como decía Juan Carlos, que está en lista negra, que no quiero integrar documentos de manera automática con el asistente, yo puedo tacharlo aquí con sí. Entonces, rechazo automático o rechazo directo, sí. Entonces, todos los documentos que la integración descargue van a ser rechazados de manera automática. Esto es parte de la parametrización. Entonces, aquí tenemos reglas y también información predeterminada para su uso, para el que se va a ocupar, digamos, dentro del flujo de la integración. No sé si hasta este punto hay alguna duda o consulta. Bien, entonces seguimos avanzando. Esto a grosso modo lo que tiene que ver con las parametrizaciones. De hecho, el servicio digamos, de la integración se basa en base a estos mismos criterios para hacer rechazos, por ejemplo. Si yo tengo parametrizado para este proveedor, por ejemplo, no permitir eh, documentos mayores a 5 millones, por ejemplo, este criterio es el que utilizaría para hacer el rechazo. Bien, esto es lo que tiene que ver con regla, entonces. Hay un módulo que permite hacer la relación con los impuestos. Por ejemplo, para el servicio de impuesto interno, por ejemplo, hay varios códigos de impuestos, entre los cuales, por ejemplo, podemos decir el IVA, el más conocido. Pero yo tengo que tener una tabla de homologación para poder relacionar ese código de impuestos de servicio de impuesto interno contra los códigos de impuestos que yo tenga definido en SAP. Esto también se puede realizar mediante este asistente, este pequeño mantenedor que me permite generar estas relaciones que son utilizadas durante el flujo de la integración. Veamos. Y finalmente tenemos nuestra ventana que me permite listar los documentos que yo he descargado con el servicio. Entonces, una vez que el servicio descargue documentos y poble las tablas, estos serán visualizados en este mismo formulario para ello posteriormente hacer el tratamiento.
Es un proceso semiautomático en realidad la integración, porque yo, por ejemplo, yo defino que quiero seleccionar cuáles son mis documentos disponibles para integrar. Por ejemplo, yo selecciono acá y me selecciona todos mis documentos que permitan integración. Y yo, al momento de generar el proceso, me va a listar todos los documentos, me los valida y me los integro. Por ejemplo, yo podría seleccionar así. Me los selecciona todos, yo los puedo validar, los valido y los integro. Más que nada, el asistente permite seleccionar cuáles documentos yo quiero hacer el tratamiento. Pero si quisiera puedo hacerlo de a uno o de manera masiva. A modo de ejemplo voy a utilizar vamos a hacer una pequeña demostración para que puedan ver cómo funciona esto. Yo tengo documentos de ejemplo que he estado utilizando durante el desarrollo y vamos a ocupar algunos para que vean más o menos en modo gráfico cómo es el tratamiento. A ver, veamos, tengo aquí copiado un número de orden, voy a ver un pedido, voy a buscarlo. Entonces voy a duplicarlo. Tengo 5 líneas, lo voy a crear. Digamos el flujo de la integración, o sea, el flujo de compra habitualmente aparte del pedido. El pedido el que recibe posteriormente el proveedor, en base al pedido, él me genera una factura de compra y dentro de la factura de compra que él me envíe, va a haber un bloque dentro del XML que contiene las referencias. Esta referencia va a hacer alusión a este documento, que es la orden de compra. En base a este número que está acá, que es el número de orden de compra, van a ir asociados. Entonces, por lo tanto, este documento vemos que está abierto todavía. Y, digamos, este documento yo lo puedo integrar, en este momento yo ya lo puedo integrar como, como documento, digamos, utilizando la referencia de orden de compra. Pero también yo podría eventualmente, que algunos clientes también lo utilizan, que no ingresan a SAP mediante orden de compra, sino que utilizan la entrada de mercancía para poder hacer la integración. Eso también está soportado por parte de la integración. Entonces voy a ocupar este mismo número, voy a reemplazar acá, para que puedan ver. Este número voy a ocuparlo de referencia. Voy a emular, digamos, que tengo un documento con una referencia. Esto, digamos, no lo tiene que ver el usuario, solamente para que puedan ver que voy a utilizar ese mismo número de orden de compra. Y, por ejemplo, línea asociada no tiene ninguna. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver ahora mi documento, lo quiero procesar, digamos que está no integrado, lo valido, y si voy a revisarlo, por ejemplo, este es un preliminar que es propio del add-on. Esto es un símil, digamos, de un documento en SAP. Entonces yo puedo ver más o menos cómo va a ir quedando, por eso dice preliminar. Entonces yo quiero ver, por ejemplo, si acaso me asoció la línea, y sí, está asociada la línea en base a este documento que está acá, que es el mismo con digamos, la orden de compra que yo había generado. O sea, la asociación ya la hizo. Y está listo para ser integrado. Entonces, déjame ver que le voy a cambiar el nombre. Voy a ponerle demo 1. Ajá. Entonces ahora está integrado. Y, digamos, ahí terminó el flujo para el documento y si lo quisiéramos revisar. Por ejemplo, yo tengo definido las reglas que seguiré como borrador. Por lo tanto, me voy a ir a informes de compra, informe de documento preliminar, y tengo aquí mi demo 1. Acá está. El documento ya está integrado. Ahí, por ejemplo, la persona encargada de la empresa que autorice este documento lo podrá revisar. Si falta adicionar algo más, lo puede hacer. Y posteriormente lo puede integrar y queda ya como factura de proveedores, que es el documento final. Y ahí terminó, digamos, el flujo de la integración para una entrada, digamos, documentos que se quieran relacionar en base a orden de compra. Lo mismo ocurre, muy similar,
si lo hiciéramos mediante una entrada de mercancía. Antes de seguir, ¿hay alguna duda hasta el momento? ¿Algo? Yo tengo una duda. Cuéntame. Varios clientes me han preguntado sobre las parametrizaciones que se realizan al inicio, cuando mostraste las configuraciones ¿La por regla? proveedor Ujú. y generales, ¿cierto? Sí. Clientes que me preguntan si cuando se toma desde un documento base, lo que es cuenta y dimensiones, se tomará desde el documento base o tomará los datos que se parametrizan. Va a tomar los datos que se parametrizan. Sí. También se podría, claro, mm, que no se había considerado, o sea, digamos, ocupar la parte del documento base, siempre se utilizó, digamos, se vio la posibilidad de ocupar los datos parametrizados, pero sí se podría agregar que en caso de que no tenga información parametrizada, o sea, definida previamente en el documento base, ocupar la parametrización. Claro, pero habría que revisar ese escenario, a ver qué impacto puede implicar, pero sí, se Ya. podría agregar también. Es un punto Inicialmente, que pone ahí Alejandro en la mesa. Sí, la regla la tenemos que discutir después sí, eh, para ver cómo lo manejamos. Pero es un buen sí, punto. sí, pero buen punto a considerar. Gracias, Alejandro. Germán, ¿qué Sí, pasa con los centros de costo y las asignaciones de proyectos que pudieran haber? ¿Se respetan o no? No sé, si claro, tú tenías en el pedido un proyecto asignado. sí, correcto, pero es lo mismo, va a utilizar los que estén parametrizados. Sí, o sea, habría que considerar ese escenario de utilizar la información de lo que vengan predefinida en el documento base. Eso Ya, aplicaría para dimensiones, para cuentas, en realidad, porque ese flujo no ha sido considerado todavía. bien. Ujú. Abierto, pero si yo lo actualizo, está cerrado. O sea, la misma integración ya lo cerró. O sea, digamos, lo hizo SAP de forma nativa, pero como se siguió el flujo nativo de SAP, si yo veo el mapa de relaciones, está el pedido ya está asociado a la factura de proveedores. Digo, asociándolo a una entrada, a una orden de compra, perdón, o asociándolo mediante una entrada de mercancía. Vamos a ocupar el mismo documento de ejemplo. Voy a duplicarlo. Ya, es el 85. Si vemos acá, vamos a decir que la referencia de este documento es el 85. Vemos que tiene línea asociada, las vamos a borrar, que fueron las que se crearon anteriormente. Ahora no tiene líneas. Y el documento está abierto. Entonces, y necesito dejarlo como no integrado para ocuparlo nuevamente. Ya, hasta aquí estamos listos. Entonces yo reviso ahora, ya está no integrado. Y si lo quisiera mirar, ya está disponible para ser integrado. Pero si yo quisiera ver si tuviera alguna relación, no tiene relaciones todavía creadas. Yo podría eventualmente hacer relaciones, pero todavía no. O sea, las relaciones de línea se pueden se hacen automáticas, pero eventualmente el usuario también lo puede hacer manual, por si acaso. Pero la idea, dígame, es automatizar el proceso. Entonces, tengo mi pedido y digamos que en este cliente hicieron una entrada de mercancía. No van a utilizar la referencia del pedido, sino van a asociarlo mediante una entrada de mercancía. Entonces, por ejemplo, yo voy a crearlo y voy a asociar el documento mediante la entrada. Voy a ver cuál es mi documento, es el 59, y si yo veo el pedido, está cerrado, por lo tanto se va a basar en base a la entrada. Yo vengo al asistente, voy a minimizar esto, y ahí está mi documento. Lo voy a validar, está validado, lo voy a revisar. Por ejemplo, quiero ver esta línea contra qué documento está asociado, y dice que está asociado contra un 52.
y está asociado. Ese es el documento. Yo podría eventualmente asociar más, pero digamos la relación ya se hizo. Y si yo ahora, por ejemplo, lo voy a integrar, voy a abrir el pedido, voy a abrir la entrada, la voy a actualizar, sigue estando abierta, porque el documento fue grabado como preliminar. Vamos a abrir nuestro informe de documentos preliminares. Voy a abrir de nuevo acá. Voy a crear este. Ajá. Lo voy a crear. Esta es mi factura y si voy a ver el mapa de relaciones, ahí está el pedido asociado a la entrada de mercancía y a la factura de proveedores. Ahí terminó el flujo, digamos. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Entonces no podemos determinar así un patrón de filtrar todos los documentos que van a ir para una sucursal. Juan Carlos, hay un campo sucursal en el XML, pero no sé si todos lo ocupan. Eso es lo complicado. Al no ser un campo obligatorio, la mayoría de las empresas no lo usan. Entonces, por ahí también es complicado basarse en ese campo. Sí, es que por eso, eso es donde quedamos, porque no tenemos cómo determinar cuál es la sucursal que van a estar trabajando. Entonces, ahí nosotros tenemos el proceso de cambio de branch masivo, pero ¿con qué proceso identificamos? Sí, como digo, podemos tomar el campo de dirección, que podría venir ahí perfectamente la dirección del BioBio, pero si me la mandan con los proveedores con distinta información, acá cuando venga el usuario, porque todo este proceso es de manera manual, no es manera automática, cuando venga el usuario a hacer ese cambio de branch, va a tener ese conflicto. Puede que algunos documentos los filtre, otros queden ahí en el limbo. Entonces, aquí es donde queríamos analizar bien cómo se pretende manejar ese proceso a nivel de consultoría o de procesos para que nosotros lo podamos implementar. Juan Carlos, consulta, nosotros podemos mostrar en el integrador de documentos, aquí en la tabla que tú estás mostrando, la dirección que viene puesta en el XML, porque si bien es cierto, puede que venga abreviada y ese tipo de cosas, la persona que va a tener que reasignar esto debería en estricto rigor entender lo que está escrito ahí por parte del proveedor. Entonces, en el fondo sería un match o un pareo que tendría que ir haciendo la persona con la sucursal que tú tienes versus la sucursal que viene escrita en el XML. Claro, en ese sentido se puede hacer un filtro, como decía, se puede hacer un filtro por dirección, donde uno vaya colocando una palabra y buscar y que me haga un like con todas ¿cuánto se llaman? Las posibles sucursales o que el criterio de búsqueda cumpla por lo menos en algún parámetro y que te las filtre. Pero claro, puede que existan, como te digo, puede que el usuario coloque la dirección así, la dirección correcta, y esto netamente por eso no lo quisimos pasar a ese nivel. Puede que coloque la dirección y diga 1 sur, coma, y le dé la dirección que viene en la mayoría de los XML, el sistema va a filtrar y van a quedar otros documentos que no se filtraron, porque venían con otra dirección, venían con la misma dirección, pero con otro formato. Entonces, como venían con otro formato, después probablemente que los clientes digan, oye, el sistema TEX no funciona porque no me está integrando todos los documentos, me deja aquí esto cruzado ya, pero netamente va a ser por un tema de filtro. No podemos en estos momentos filtrar o dejar la dirección que sea nuestra llave principal. Podríamos utilizar, como dice Alejandro, el campo de sucursal, pero como nadie hoy en día, no he visto ningún documento XML de proveedores o nosotros mismos que estemos informando esos detalles. De hecho, me parece raro de que se facturen a sucursales. Por lo general, la dirección que se ingresa en la factura siempre a la casa matriz, porque se pide así en el archivo XML. Entonces, me parece raro que de alguna forma ellos puedan indicar la sucursal. Tendríamos que pedir un par de ejemplos a unos salud para que podamos revisar eso.